Buen día para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Manuela Gómez. Voy a ser la maestra a cargo de esta parte del curso de biología. Soy bióloga de formación. Soy también egresada de la maestría en ciencias por la Universidad de Guanajuato y doctora en ciencias por la misma universidad. Me enfoqué principalmente en el estudio en el área de la genética, biología molecular y un poco de la biología celular, de principalmente hongos patógenos de importancia médica. Y bueno, actualmente soy profesora de tiempo parcial de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, me encuentro con ustedes el día de hoy porque vamos a comenzar a hablar de este curso tan interesante donde nos corresponde comenzar con la clase que está relacionada con el método científico y con la investigación científica. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto hoy. Vamos a dar ejemplos de casos importantes que les pueden llamar a ustedes mucho la atención para que despierten esa curiosidad hacia el área científica. Entonces, vamos a comenzar hablando del método científico. ¿Y qué es el método científico? ¿Por qué le llamamos método científico? ¿Sí? Entonces, el método científico es un método que está basado en la investigación biológica y este método comienza principalmente con una observación. ¿Y a qué le vamos a llamar observación o qué es una observación para nosotros? Algo que nos llama mucho la atención, ¿sí? Estas observaciones em, van a surgir a partir de estas observaciones, van a surgir muchas preguntas. Entonces, podemos decir que algo nos llama la atención y bajo esa premisa que nos llama la atención, vamos a desarrollar cierto tipo de preguntas. ¿Y qué hacen esas preguntas o por qué son importantes esas preguntas? Esas preguntas nos van a ayudar o van a ayudarnos a buscar explicar el por qué va a ocurrir un fenómeno o cómo funciona ese fenómeno. Sin embargo, nosotros debemos también entender que la observación no es suficiente. Necesitamos de un proceso que esté ordenado, que sea consecutivo, que nos permita analizar, que nos permita también comprobar ideas y llegar a conclusiones que estén basadas en evidencia. Entonces, bajo esta secuencia, vamos a comenzar diciendo que la investigación biológica entonces inicia a partir de una observación. Pero, ¿cómo es que podemos llevar a cabo este proceso para respondernos ciertas preguntas? ¿O de qué manera es posible pasar de una simple observación, de algo que nos llame mucho la atención, a una explicación que sea más detallada? Sí, entonces, para responder a estas preguntas, la ciencia, desde hace muchos años, utiliza una herramienta que ha sido muy importante y de gran relevancia, que es el método científico. ¿Qué es el método científico entonces? Es un proceso lógico, secuencial y también podríamos decir que sistemático que nos permite investigar y comprender el mundo que nos rodea. A partir del método científico, yo puedo responder las preguntas que yo quiera, todas las dudas que me surjan. Y bueno, digamos que esto es muy interesante porque nos despierta la curiosidad a todos nosotros de indagar o tratar de irnos un poco más allá de una simple observación. El método científico, digamos que en los fundamentos que inician en la parte de la biología o en los fundamentos principales de la biología y de otras ciencias, este método científico se ha comportado como un método de resolución de problemas. ¿Y cómo podríamos definirlo de una manera más precisa? Bueno, pues podríamos decir que este método científico va a ser un proceso organizado que va a seguir una serie de pasos para poder abordar preguntas o algún problema específico. ¿Y cuál sería el objetivo principal? Generalmente, pues,
generar un conocimiento verídico mediante la observación, la experimentación y los análisis rigurosos. Y a través de este método, pues los científicos podemos formular teorías, también podemos probar hipótesis y podemos establecer algunas conclusiones que estén basadas en una evidencia o en un soporte. ¿Cuáles son las características importantes? Entonces, antes de que comencemos a hablar de todos los pasos para llegar al método científico, es muy importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes observaciones o las siguientes características. La primera es que no siempre el método científico sigue un orden estricto, ¿sí? También el método científico se puede repetir varias veces podemos cuestionarnos algún fenómeno, algún evento, por ende, pues podemos hacerlo las veces que nosotros queramos. También es importante que tengamos en cuenta que una hipótesis puede ser incorrecta y eso también va a ser un resultado válido. Recuerden que también no tener un resultado acertado, pues deja de ser algo malo, pasa a ser también algo bueno y hace parte de simplemente de la curiosidad científica o la curiosidad biológica, ¿sí? Y finalmente, otra de las características importantes es que el método científico se basa en evidencias, no en opiniones. Entonces, una cosa es lo que tal vez nosotros podamos llegar a opinar, pero lo realmente importante o lo que realmente le va a dar al método científico un soporte van a ser esas evidencias que nosotros podamos ir juntando como con el paso de la investigación, ¿sí? Entonces, les coloco aquí una frase que es bastante importante porque con esto nos damos cuenta pues que en la ciencia equivocarse también es avanzar. A partir de las equivocaciones es que muchos proyectos, muchos estudios es que han salido y han sido publicados y se han podido analizar más a fondo. Ahora sí, vamos a hablar entonces de cuáles son esos pasos importantes o esos pasos básicos que sigue el método científico. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque cuando ustedes, por ejemplo, conocen de alguna investigación o a ustedes les llama mucho la atención algún tema en particular, pues es bueno que sepan que esa investigación ya tuvo que haber pasado previamente o anteriormente por todos estos 6 pasos para poder haber llegado a una conclusión. Entonces, el primer paso básico del método científico lo vamos a conocer como la observación, ¿sí? Es lo primero que pasa. Después de la observación, generamos preguntas. Después de las preguntas, bueno, en las preguntas nos podemos decir por qué, por qué sirve, por qué sí, por qué no. Después de todas esas preguntas, generamos hipótesis. Y las hipótesis pueden ser o no verdaderas. Posteriormente, al plantearnos esas hipótesis, llevamos ahora hacia cabo todo lo relacionado con la experimentación. Y después de experimentar, de plantearnos experimentos o de plantearnos algunos análisis dentro de los laboratorios, el paso siguiente es llevar a cabo los resultados, la recopilación de los resultados de esos experimentos y analizar esos resultados. Y finalmente, vamos a tener una conclusión donde vamos a saber nosotros si esa hipótesis inicial que nos planteamos se aceptó o si la hipótesis no cumplía con ninguno de esos criterios, pues pasa lo contrario, que es que la hipótesis se puede rechazar. Teniendo en cuenta entonces estos 6 pasos consecutivos, vamos a comenzar a dar algunos ejemplos porque es muy importante que ustedes también sepan que el método científico no es solamente utilizado en la biología. El método científico es un método interdisciplinario, es decir, que en cualquier área del conocimiento lo podemos aplicar. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde más usamos el método científico? En la química, en la física, en la biología, súper importante, también en áreas como la geología, la psicología, pero si queremos aplicarlo, por ejemplo, a la medicina, para el desarrollo de, por ejemplo, vacunas, medicamentos, también se puede hacer. Entonces, digamos que
el método científico es bastante amplio. Podemos usarlo en las áreas que nosotros queramos, en las áreas que ustedes se imaginen, podemos usar el método científico. Los científicos en estos campos del conocimiento hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas. Sin embargo, pues usan la misma secuencia de pasos para poder llegar finalmente a una conclusión. Entonces, no es que porque apliquemos el método científico a diferentes áreas del conocimiento, quiere decir que la serie de pasos va a cambiar. Sigue siendo exactamente igual, solamente que va a variar dependiendo lo que cada uno de ellos quiera hacer o quiera resolver o se quiera contestar. Entonces, por ejemplo, aquí les puse una gráfica donde podemos ver personas en el área de la física, de la geología, astronomía, personas que trabajan con el cambio climático, biólogos, químicos, tal vez personas que están más enfocadas en el área de la psicología. Ahora, vamos a ir definiendo cada uno de estos pasos porque es muy importante que nos quede claro qué es eso que queremos lograr con el método científico, qué es lo que nos queremos contestar, por qué es que es tan importante, porque es que el método científico lo podemos aplicar para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el método? Esta parte de la observación del método científico, que es el primer paso. Recuerden que era la observación. La observación va a ser ese punto de partida del método científico, ¿sí? Y consiste en notar un fenómeno, algo que nos llame la atención o que realmente no podamos entender completamente. Entonces, cualquier cosa que a ustedes les llame la atención va a ser producto de una observación, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo primerito que vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son las características claves de esta observación? Entonces, primero, pues va a ser como ese primer paso. Va a surgir a partir de la curiosidad, puede ser algo cotidiano, digamos que a ustedes les llame la atención mucho, ay, eh, ¿por qué ese árbol que está enfrente de mi casa en una temporada del año crece más que en otra temporada? Digamos, eso puede ser una observación y no implica todavía una explicación, simplemente es algo que yo veo, me dio curiosidad y ya está. Es importante que ustedes tengan en cuenta que observar no es lo mismo que explicar. Yo puedo tener una observación y la explicación es, digamos que una palabra que es aparte o una descripción diferente. Y les puse un ejemplo aquí de una observación. Por ejemplo, ustedes notan que una planta crece más rápido que otra, aunque parecen ser de la misma especie o parecen ser iguales. Esa es mi observación. Ahora, una vez que nosotros observamos que tenemos esa curiosidad, el siguiente paso es hacernos una pregunta sobre eso que vimos. Entonces, ahora sí, empieza a jugar el por qué, el para qué, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Entonces, esa pregunta es el paso en el que transformamos una observación en una duda concreta que queremos nosotros contestarnos. Entonces, ¿por qué es importante formularnos estas preguntas? Porque nos va a ir diciendo o nos va a ir aprobando ese rumbo que va a tener nuestra investigación, nos va a determinar también qué es lo que queremos estudiar, nos va a permitir enfocarnos específicamente en el problema que queremos resolver. Y algo aquí importante que deben de tener en cuenta es que una pregunta, una buena pregunta, siempre va a guiar todo el proceso científico. Digamos que esa pregunta va a ser ese punto de partida para una investigación. Características de una buena pregunta. Debe ser lo más clara posible, debe ser específica, no podemos dejar así como la pregunta muy al aire, sino que debemos de ser o de generar algo, un caso demasiado particular o específico y la podemos contrastar o responder con una evidencia, ¿sí? Una pregunta siempre debe poder responderse con evidencia, si no, no es una buena pregunta.
¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos al momento de hacernos preguntas? Es que, por ejemplo, pueden ser preguntas muy generales o preguntas que tal vez son imposibles de probar. No es como que vamos a preguntarnos por qué los osos polares les gusta más cierto tipo de hielo para cazar las focas. Pues si nos hacemos esa pregunta, deberíamos estar en el lugar para poder estar viendo y observando el fenómeno. Como no podemos estar, por ejemplo, en el Polo Norte, pues no vamos a poder estar haciendo esas observaciones y esas preguntas. Entonces, deben ser preguntas muy generales, ¿sí? Hacer preguntas que ya incluyen la respuesta es un error bastante común. No podemos preguntarnos con algo que podamos contestar sí o no. Sí, tenemos que ampliar un poquito más ese panorama. Deben ser preguntas un poco más abiertas que den para que nosotros podamos indagar un poco más, que podamos conocer un poquito más acerca de eso que observamos. Entonces, es, es bueno que ustedes sepan también que una buena investigación siempre va a empezar con una buena pregunta. Entonces, partiendo del ejemplo donde mencionábamos lo de la planta, que veíamos una planta que era más grande que otra, que esa fue como nuestra observación, ¿cuál podría ser una buena pregunta? Se las puse aquí en este recuadro gris. Una buena pregunta sería, ¿por qué una planta crece más que la otra? ¿Sí? Esta pregunta surgió a partir de una observación previa. Y ahora, una vez que ya planteamos esa pregunta, que ya sabemos que es una pregunta con posibilidades de resuelta, pues el siguiente paso es ahora sí proponer una posible respuesta que nosotros podamos comprobar. Y a esa partecita de esa posible respuesta le vamos a llamar hipótesis. Entonces, la hipótesis la vamos a definir como una posible respuesta a esa pregunta que nosotros nos planteamos, pero que aún no está comprobada. Entonces, algo que ustedes deben de también tener en cuenta es que la hipótesis al final de nuestro experimento puede ser verdad, puede ser que esa hipótesis que pensamos se cumpla o puede ser que no se cumpla. Y cualquiera de los dos escenarios está bien, no siempre todas las hipótesis se tienen que cumplir. Entonces, digamos que ya las hipótesis se empiezan a generar o se empiezan a pensar no en una suposición al azar, sino en una idea basada en algo que nosotros ya sabemos o que nosotros creemos que puede ser así. Entonces, ¿cómo se formula una hipótesis? Podemos empezar con la palabra sí. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo que estábamos viendo de las plantas, nosotros podríamos generar la siguiente hipótesis. Si la planta recibe más luz y podemos seguir con un entonces. Entonces, la planta crecerá más, ¿sí? Eso es una hipótesis. Nosotros tal vez estamos pensando que si esa planta está recibiendo más luz, tiene la posibilidad de crecer más. ¿Eso a partir de qué? De conocimientos previos que nosotros tengamos. Nosotros sabemos pues que las plantas crecen a partir de la energía del sol, por ejemplo, pues porque hacen el proceso de la fotosíntesis. Entonces, como ya nosotros tenemos esos conocimientos previos, bajo esas premisas o conocimientos previos, podemos ir desarrollando esas hipótesis. Ahora, con respecto a esta parte de las hipótesis, pues en la ciencia normalmente no trabajamos con una sola hipótesis, sino que trabajamos con dos. Yo ahorita les mencionaba que hay momentos donde las hipótesis pueden ser verdaderas, es decir, que lo que estamos pensando, pues resulta que después de que yo hice todo mi proceso de experimentación, resultó ser cierto. Pero hay momentos donde esto no ocurre. Hay momentos donde tal vez esa hipótesis no se cumple y es lo que les decía, está bien, no es necesario que siempre las hipótesis se tengan que cumplir. Por eso es que hay hipótesis o las hipótesis son contrastantes. Una de las hipótesis es una que nosotros queremos probar y la otra hipótesis es aquella hipótesis que representa todo lo contrario. Entonces, a esa hipótesis que nosotros queremos probar y que nosotros como que queremos que sea así, es a la que conocemos como la hipótesis alternativa
y la podemos llamar como H1 o HA de alternativo. Y la segunda, que es la que representa todo lo contrario, es a lo que le vamos a llamar la hipótesis nula o H0 también conocida. Entonces, cuando ya hicimos esa observación, cuando ya hicimos esa pregunta y cuando ya hicimos la hipótesis, tenemos que tener en cuenta que tenemos que generar dos hipótesis. La hipótesis alternativa, que sería como todo lo positivo, que todo ese fenómeno que yo estoy observando es producto de eso, o la hipótesis nula, pues que simplemente no se va a cumplir. Entonces, para el caso de la hipótesis alternativa, ¿qué es lo que creemos que se ocurre? Un ejemplo, siguiendo con el ejemplo que ya hemos traído desde la observación, que es el crecimiento de las plantas, la hipótesis alternativa en este caso sería que la luz sí afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, hipótesis alternativa, todo sería en positivo. Para el caso de la hipótesis nula, pues es lo contrario, que no vamos a ver un efecto o no vamos a encontrar una diferencia. Y por ejemplo, ¿cuál sería la hipótesis nula? Todo lo contrario a la que acabamos de ver. La luz no afecta el crecimiento de las plantas, ¿sí? Acuérdese, nula en negativa. Entonces, la hipótesis alternativa dice que sí pasa algo y la hipótesis nula nos dice que no pasa nada. Entonces, estos dos aspectos pues también son importantes para tener en cuenta al momento de que nosotros queramos aplicar el método científico. ¿Cuál es una característica de una buena hipótesis? Número uno, que sea clara. Número dos, que sea específica. También debe poder comprobarse mediante un experimento. No podemos plantearnos una hipótesis que sea imposible de demostrar de manera experimental. Tenemos que poder, a partir de esa hipótesis, plantearnos experimentos. Y es importante porque si no se puede comprobar, si no tenemos esa capacidad de comprobar esa hipótesis, pues no vendría siendo una hipótesis científica. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que encontramos al momento de generar estas hipótesis? Número uno, pensar que la hipótesis va a ser siempre la respuesta correcta, porque no necesariamente tiene que ser así. Y también otro error es hacer hipótesis que son imposibles o difíciles de probar. La hipótesis no tiene que ser correcta, tiene que poder ponerse a prueba. Eso también es importante que se tenga en cuenta al momento de aplicar el método científico. Ahora, después de que tenemos esa hipótesis, necesitamos comprobar si eso que nosotros nos planteamos es correcto, ¿sí? Entonces, para eso hacemos el diseño de un experimento. Entonces, la fase de experimentación vendría siendo el cuarto paso del método científico y la experimentación no es más que el proceso de diseñar y también de realizar pruebas para comprobar si la hipótesis es correcta o es incorrecta. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo de cómo es posible que nosotros diseñemos esos experimentos. Podemos nosotros empezar a leer un poco acerca de un tema que nos interese y ver referencias en internet, en literatura, en artículos científicos y decir, para probar esa hipótesis yo puedo hacer, no sé, experimentos de cómo crecen, por ejemplo, las bacterias. Entonces, si queremos ver cómo crecen las bacterias, vamos a hacer una curva de crecimiento, vamos a ir escribiendo paso a paso cómo es que crece esa bacteria. Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo de un análisis de experimentación. También podemos decir que si queremos ver un cambio, por ejemplo, en el tamaño de las plantas, pues un experimento que podríamos hacer es tomar cada cierto tiempo la medida de la planta para ver si la planta crece, si la planta no crece. Otro experimento es ver cambios en la coloración de las plantas, por ejemplo. Entonces voy también detallando, voy también observando esos cambios a medida del tiempo. Algo importante en el proceso de la experimentación es que ahora sí, en esta parte no se trata de opinar, sino de tratar de recopilar o de tener la mayor cantidad de evidencia posible
para poder responder a esa pregunta y para nosotros poder ver si la hipótesis que planteamos es cierta o no. Para el caso de la experimentación, es muy importante que tengamos en cuenta un concepto que es el concepto de la comparación. Entonces, la comparación es para nosotros observar si el experimento funciona o no al detallar o al ver dos condiciones diferentes, por ejemplo. Entonces, dentro de la experimentación existen también diferentes aspectos a tener en cuenta y unos de ellos son como las variables. Pero entonces, ¿qué es una variable? ¿O por qué es tan importante una variable? Una variable es cualquier cosa que puede cambiar en un experimento, es decir, algo que yo puedo ir modificando en mis experimentos. Y les puse un ejemplo, ejemplos muy sencillos. Yo puedo, por ejemplo, variar la luz, digamos, si quiero ver por qué una planta crece más que otra, y mi premisa o mi hipótesis es que crece más porque hay una mayor cantidad de luz. Entonces yo podría ir variando esa cantidad de luz. También si quiero que se involucre, por ejemplo, la temperatura, pues puedo ir moviendo o haciendo cambios en la temperatura, probando temperaturas que son más altas, temperaturas más bajas. También tiempos diferentes, pueden ser, digamos, que solamente tiempos de 1 hora para ver el crecimiento, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Quiero hacer un experimento con bacterias y quiero ver cuánto tiempo tardan en crecer. Entonces puedo ir modulando ese tiempo, puedo ir viendo qué pasa en la primera hora, qué pasa en la segunda hora, ¿sí? Entonces son todas esas cositas que yo puedo ir modificando o cambiando en un experimento. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de variables? Generalmente se conocen de dos tipos principales, que es la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? La primera es la variable independiente y esta variable es la variable que yo decido modificar en un experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les coloco que una variable independiente o algo que yo quiera modificar es, por ejemplo, la luz, ¿sí? ¿Y cuál sería nuestra variable dependiente? Es lo que va a cambiar como resultado de lo que yo hice, de esa variable independiente que yo modifiqué. Entonces, por ejemplo, si mi variable independiente es la luz, la variable dependiente sería cómo se afecta ese crecimiento bacteriano con respecto a la cantidad de luz. Entonces, aquí hay una gráfica bastante explicativa donde podemos ver el crecimiento de la bacteria, por ejemplo, versus la cantidad de luz, ¿sí? Entonces, la variable independiente es la que yo modifico y la variable dependiente es la que va a ser el resultado de eso que yo ya modifiqué. Entonces, aquí les coloco o les resalto en negritas que la variable independiente va a ser la causa y la variable dependiente va a ser el efecto, para que lo entendamos de una manera más sencilla. Ahora, les puse un ejemplo para que me comprendan un poquito mejor esta parte de las variables, donde podemos ver que para el caso de la variable independiente, qué es lo que yo cambio, el ejemplo podría ser la cantidad de luz que recibe la planta. Entonces yo puedo cambiar para que esa cantidad de luz sea poca, moderada, o sea, una cantidad de luz alta. ¿Y cuál sería mi variable dependiente entonces? La que observo o voy a medir. Entonces, en este caso sería qué tanto va a crecer la planta. ¿Qué tanto va a crecer la planta? Teniendo en cuenta esa cantidad de luz que yo estoy cambiando, ¿sí? Entonces, en un experimento, cambio una cosa, que sería mi variable independiente, y observo qué pasa, que sería esa variable dependiente. Generalmente, cuando nosotros utilizamos estos tipos de variables en la experimentación, siempre podemos generar gráficos, y los gráficos no son más que una representación
esquemática o una representación física de algo que es fácilmente observable. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse una gráfica donde nos enseñan un ejemplo particular relacionado al tamaño de la pizza con respecto al precio de la pizza. Entonces, la variable independiente, que recuerden que es la que yo puedo cambiar, va siempre en el eje X. Las gráficas tienen dos ejes. Una es el eje X, que es el que podemos encontrar de esta manera, y otra es el eje Y, que es el eje que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, mi variable independiente en este caso va a ser el tamaño de la pizza y mi variable dependiente va a ser el precio. Es decir, el precio de la pizza va a depender del tamaño que yo elija de la pizza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una pizza pequeña, el precio va a ser más económico, pero si yo quiero una pizza familiar, el precio va a ser más elevado, ¿sí? Entonces, estas son las dos variables que generalmente utilizamos mucho al momento de emplear el método científico. Y como este, pues, es uno de los ejemplos, podemos decir que hay muchos que ustedes podrían aplicar al momento de utilizar el método científico. Ahora, ya hicimos esos experimentos, ya vi yo qué es lo que yo necesito para poder responderme a esas preguntas, poder ver si esa hipótesis la puedo yo comprobar o no, pero ¿qué sigue? Viene la parte más importante. Y la parte más importante siempre va a ser ¿qué nos dicen esos resultados? O sea, yo ya recopilé todos mis resultados, yo ya medí las plantas, yo ya medí crecimiento bacteriano, yo ya medí todas esas variables. Ahora, ¿qué hago con todos esos resultados? Entonces, junto todos esos resultados, todos esos experimentos que yo hice, que me dieron resultados, y posteriormente hago un análisis de esos resultados. Entonces, aquí llegamos a nuestro quinto punto clave durante el método científico, que es resultados y análisis, ¿sí? Y en este apartado vamos a entender que los resultados van a ser eh, el paso en el que observamos y organizamos lo que ocurre en el experimento y tratamos de entender qué significan esos resultados. Entonces, el resultado siempre nos va a responder o nos va a ayudar a responder el qué pasó con nuestro experimento. Y el análisis nos va a ayudar a descifrar qué significa esos resultados. Entonces, los resultados van a ser los datos que obtienes del experimento. Entonces, es solo describir sin necesidad todavía de hacer una interpretación. Entonces, por ejemplo, aquí seguimos con el ejemplo de las plantas. Un resultado que sería, la planta que tenía mayor cantidad de luz creció 10 centímetros. Eso es un resultado. Eso fue lo que pasó con ese experimento de la exposición de luz a las plantas. Ahora, ¿cuál sería otro resultado? La planta que no tuvo luz, que no se expuso a la luz, solamente creció 4 centímetros. Entonces, digamos que ese resultado va a ser preciso. Pasó esto, creció 10, creció 4 centímetros. Ahora, ¿qué va a pasar del otro lado cuando ya queremos hacer el análisis o lo que significa estos resultados que acabamos de obtener? Entonces, el análisis va a ser esa interpretación a eso que acabamos de ver. Y aquí nosotros ya explicamos lo que pudimos observar en esos resultados. Y siguiendo con el ejemplo de la planta, podríamos entonces nosotros analizar que la planta que tenía más luz fue la que creció más, ¿sí? Lo que sugiere que la luz sí influye en el crecimiento. Ese sería nuestro análisis a ese resultado. Entonces, ya es ir un poco más allá, tratar de dar una explicación más precisa teniendo en cuenta esos resultados que encontramos. Ok, entonces, con respecto a esta parte de los resultados de análisis, lo primero que hago es que digo qué pasó y luego explico qué significa. ¿Cómo pueden ustedes representar esos resultados? Hay muchas formas de hacerlo.
Digamos, podemos hacerlo en una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí les coloqué una tablita. Podemos hacerlo en tablas. Digamos, si nosotros queríamos ver el, el tiempo y queríamos ver cómo se afectaba, no sé, el compuesto X o el compuesto Y, pues lo podríamos reportar de esta manera en una tabla, colocando todos los datos, si es que son datos que se pueden medir. Y también se puede hacer en gráficas, como ahorita les mostraba el ejemplo de lo de la pizza, también se puede hacer en una gráfica, o simplemente si no entra en este contexto de ni tablas ni gráficas, pues podemos hacer una descripción por escrito, porque recuerden que no todas las áreas del conocimiento está disponible para que podamos interpretar los resultados a partir de tablas o gráficas. Hay áreas del conocimiento que son un poco más descriptivas, como por ejemplo, si vamos al área de la, no sé, de la psicología, del trabajo social, de las personas que trabajan en derecho. Entonces, digamos que estas tablas y gráficas van un poquito más cercano a todo lo que tiene que ver con química, con física, con matemáticas, con biología, que son cosas que se pueden medir, ¿sí? ¿Y cuáles son los errores más comunes al momento de hacer esta parte de resultados y análisis? Es mezclar los resultados con opiniones. Eso nunca debería hacerse. Los resultados es lo que nos dio, sin necesidad de sentar una base de una opinión. También un error muy común es el caso de inventar datos. Eso digamos que es incorrecto. Y también otro error es no registrar lo que pasó. Entonces, por ejemplo, si yo quería registrar cada 2 horas el crecimiento de las bacterias y resulta que yo me entretuve haciendo otra cosa y no tomé ese segundo dato de la hora 2, pues bueno, ahí ya empezamos a tener, digamos, ciertos vacíos en nuestros resultados y va a ser después mucho más difícil de analizar y de saber si eso que estamos observando es producto tal vez de un error que nosotros cometimos o está tal vez relacionado, en este caso, digamos con el ejemplo de las bacterias, que esté relacionado directamente con el crecimiento de las bacterias. Y bueno, con base ahora sí en el análisis de esos resultados, nosotros ahora sí ya podemos llegar a la etapa final del método científico, que es la conclusión. ¿Y qué es lo que pasa en la conclusión? La conclusión ya va a ser ese paso en el que decidimos si la hipótesis fue correcta o no. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues basándonos en los resultados del experimento. Entonces, la conclusión no se va a basar en lo que nosotros creemos, sino en lo que muestran los datos. Ya ahora sí, ya tenemos elementos como muy contundentes, muy sólidos para saber qué fue lo que pasó teniendo en cuenta esos resultados del experimento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente deberíamos respondernos en una conclusión? Si se cumplió la hipótesis y qué nos dicen esos resultados, ¿sí? Eso es muy importante, estas dos partes de la conclusión. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con la partecita del ejemplo de las plantas. Habíamos nosotros dicho que la hipótesis era que si la planta recibía más luz, entonces crecía más, ¿sí? Y los resultados lo que nos dieron era que la planta que estaba expuesta a una mayor cantidad de luz creció 10 centímetros, ¿sí? Es decir, que creció más. ¿Cuál sería la conclusión entonces en este caso? Bueno, pues que esos resultados apoyan la hipótesis, por lo tanto, la luz sí influye en el crecimiento de la planta. Es decir, que nosotros podríamos decir aquí que la hipótesis alternativa, que es la hipótesis positiva, es la que se está aceptando. Entonces, eso que nosotros pensamos, que nosotros hipotetizamos a partir de después de una observación y después de conocimientos previos, al final resultó ser verdad. Eso es lo que quiere la conclusión, que nosotros digamos si esos resultados que obtuvimos están en concordancia o van de la mano con la hipótesis que nos planteamos. ¿Sí? Entonces,
Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse, pues resultó ser que sí, que entre la planta recibía más luz, crecía más, entonces que la luz sí influía en el crecimiento de la planta, pero podría haber ocurrido un evento contrario o todo lo contrario, que dijéramos que esos resultados que obtuvimos pues no apoyan esa hipótesis alternativa que nos planteamos en un inicio, por lo tanto, si fuera en el caso contrario, se estaría cumpliendo la hipótesis nula, es decir, que la luz no influye, recuerden que la nula es la negativa, que la luz no influye en el crecimiento de la planta. ¿Sí? Entonces, son todos estos aspectos a tener en cuenta del método científico. Y por eso les coloco aquí, la hipótesis puede ser correcta o incorrecta y en ambos casos el experimento sigue siendo válido y sigue siendo importante. El hecho de que en todos los casos no se acepte la hipótesis alternativa no quiere decir que el experimento esté mal o lo que nosotros, no que estemos pensando que lo que hicimos está mal, porque como en el área científica siempre trabajamos con modelos vivos, modelos que son cambiantes, que todo el tiempo pues se están modificando o están interaccionando, pues es probable que pase cualquiera de las dos, o que la hipótesis se acepte o que la hipótesis se rechace. Muy bien, pero resulta que el método científico no termina solamente cuando nosotros damos esa conclusión. A veces los resultados que nosotros obtuvimos o esos resultados generados nos pueden volver a causar como preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, ay, esto, qué raro, esto no pensé que fuera a pasar, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Sí? Entonces, los resultados nos podrían generar nuevas preguntas, nuevas dudas, y el proceso podría comenzar otra vez en caso de que esto pase. Por eso es que yo les decía en un inicio que el método científico no solamente se puede aplicar una vez, se puede aplicar muchas veces. Entonces, para que recordemos y hagamos un análisis de lo que acabamos de ver, vamos a recordar que para llevar a cabo el método científico, el primer paso es observar, ¿sí? El segundo paso es preguntarnos qué está pasando con eso que observamos. El tercer paso es ya con un poco de conocimiento previo, generar una hipótesis o decir eso por qué puede estar sucediendo. El cuarto paso es la experimentación. Entonces, plantearnos todos los experimentos que queramos que puedan responder a esa pregunta que ya nos hicimos previamente. Y posteriormente, después de esos experimentos, vamos a tener los resultados que nos van a aparecer posterior a la experimentación. Después de esos resultados, yo voy a hacer un análisis de los resultados y finalmente voy a dar una conclusión para decir si todo eso que yo estaba pensando, si esa hipótesis que yo me planteé es verdad o no es verdad. Y de esta manera podríamos decir que con todos estos pasos terminamos todo lo que es o todo lo que está involucrado en el método científico. Ahora, vamos a ver un ejemplo detallado que les coloqué aquí en esta diapositiva y que creo que es una forma sencilla que podamos entender un poco todo lo relacionado con el método científico. Entonces, el ejemplo que les puse es el siguiente. Las bebidas, el ejemplo es, las bebidas energéticas mejoran el rendimiento. ¿Cuál sería mi observación? Entonces, mi observación pudo haber sido que algunos estudiantes consumen bebidas energéticas antes de estudiar o presentar un examen. Eso fue lo que yo observé. Yo llegué al colegio y vi que varios de mis compañeros toman bebidas energéticas antes de presentar el examen de hoy. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Las bebidas energéticas mejoran el rendimiento académico? O sea, por eso que yo me estoy tomando, puede que rinda mejor en la clase. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería la hipótesis? Si un estudiante consume una bebida energética antes de un examen, entonces su rendimiento será mejor.
Esa es mi hipótesis de, ok, si yo me tomo esa bebida energizante, puede que me vaya mejor en el examen. Esa sería como mi hipótesis. La hipótesis alternativa es que puede que sí mejore el rendimiento y la hipótesis nula es que esto no tiene un efecto sobre el rendimiento de la clase. Ahora, ¿cuál sería el experimento que yo podría llevar a cabo para responderme a esa pregunta? Entonces, por ejemplo, podría yo dividir a los estudiantes en dos grupos, por ejemplo, el grupo A, los que consumen la bebida energética, y el grupo B, que no la consumen, y ambos presentan el mismo examen en las mismas condiciones. Entonces, solo a uno le voy a suministrar esa bebida energética, al otro grupo nada. ¿Cuáles serían los resultados entonces para este ejemplo? Que ambos grupos, tanto el A como el B, tienen resultados muy similares en el examen. Entonces, ¿cuál sería el análisis que yo podría hacer a partir de esos resultados? Pues que no se observa una diferencia clara entre los estudiantes que consumieron la bebida energética y los que no. ¿Y cuál sería la conclusión? Pues que estos resultados no están apoyando mi hipótesis, porque si ustedes recuerdan, la hipótesis que yo me planteé es que gracias a estas bebidas energizantes a mí me iba mejor en el examen, ¿sí? Entonces la conclusión sería que este resultado no apoya la hipótesis, por lo tanto, en este caso, las bebidas energéticas no tienen que ver con el mejoramiento en el rendimiento de un estudiante. ¿Qué estaría pasando en esta conclusión? Que estamos rechazando la hipótesis alternativa, donde decíamos que sí lo mejora, y estamos aceptando la hipótesis nula, donde decíamos que no mejoraba el rendimiento. Y bueno, como digamos que hay muchos ejemplos que ustedes podrían estar aplicando para el caso del método científico. Muy bien, y ahora, ya conociendo entonces el método científico, los diferentes pasos, vamos a comenzar a hablar de la parte de la investigación científica. Entonces, ahora que nosotros ya entendemos cómo funciona el método científico, es importante que también conozcamos en qué contexto es que se utiliza. Entonces, para eso vamos a hablar de este término tan interesante que es la investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? Es un proceso organizado también, al igual que el método científico, que tiene como objetivo generar conocimiento nuevo o comprobar ideas utilizando una evidencia. La investigación científica también utiliza el método científico como una herramienta principal, entonces podríamos nosotros decir que son dos términos que van muy de la mano porque digamos que trabajan como en colaboración. Para diferenciar uno de otro, la investigación científica es ese proceso completo, ¿sí? Y el método científico es la forma de irlo haciendo paso a paso. Entonces, ¿qué es un proyecto de investigación científica cuando hablamos de esta área? Entonces, un proyecto de investigación científica es un documento en el que se propone una idea que se quiere investigar. En él se pueden explicar lo que se va a estudiar y por qué es importante y yo cómo planeo hacer todo esto. Sí, entonces también viene siendo una serie de pasos importantes para respondernos una duda, una incertidumbre o algo que nos llame mucho la atención. ¿Cuál es el objetivo de la investigación científica? Bueno, pues convencer a otras personas de que la investigación vale la pena. Si el proyecto es bueno, puede ser, digamos, aceptado para poder realizarse, obtener algún tipo de apoyo o incluso también que se puedan publicar en artículos, en revistas o que se puedan presentar en eventos científicos. Entonces, ¿por qué se elaboran o por qué es tan importante estos proyectos de investigación científica? Entonces, por ejemplo, se pueden hacer porque existen convocatorias, porque existen apoyos económicos o también requisitos académicos como en estudios universitarios principalmente, cuando trabajamos muy de la mano con el área científica.
Ahora, ¿cuáles son esas características de la investigación científica? Entonces, son 4 principalmente. Uno es que es sistemática, es decir, que sigue un orden. Eso es importante. La segunda es que es objetiva porque se basa siempre en una evidencia y no en opiniones. También puede ser verificable porque otros pueden repetirla. Por ejemplo, esos resultados que me salieron a mí en tal experimento, puede ser que otra persona lo realice y le salgan resultados muy similares, lo cual quiere decir que es verificable o es verídico. Y finalmente, también busca explicar algún tipo de fenómeno. ¿Y para qué nos va a servir entonces la investigación científica? Primero, para entender cómo funciona el mundo. Eso es muy importante. Para resolver problemas. A lo largo de los años, por ejemplo, muchos científicos, investigadores, pues han logrado, por ejemplo, tratar o curar algunas enfermedades basándose en la investigación científica. Entonces, de esto está relacionado la resolución de los problemas o va muy de la mano esa resolución de problemas. También, digamos, en áreas ya más especializadas como la ingeniería, pues para poder desarrollar tecnología y también para mejorar la calidad de vida, porque la investigación, vamos a decir que siempre va como un paso más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces, claro que está en pro de la humanidad, del desarrollo, de curar enfermedades, de poder avanzar, no sé, en la parte de la agronomía, de la biología y pues de otras ciencias de la tierra que sean importantes para nosotros, para los seres humanos. Entonces, gracias a esa investigación científica es que existen medicamentos, es que existen vacunas, es que existen nuevas tecnologías, por ejemplo, el desarrollo de nuevos software, de computadores, de teléfonos móviles, entre otros. ¿Sí? Entonces, digamos que siempre estamos enfrentándonos o siempre estamos descubriendo nuevas cosas relacionadas a la investigación científica. ¿Cuáles son esas etapas de la investigación científica? Digamos que como va muy de la mano con la parte que acabamos de ver, que es el método científico, las etapas se pueden definir en 7. La primera es la selección del tema. Tengo yo que seleccionar cuál es como mi tema de interés. El segundo es definición de las preguntas y las hipótesis, igual que en el método científico. Después, seleccionar o selección del método de investigación. En el cuarto paso es la preparación de la investigación de campo. ¿Qué voy a ir yo a hacer a campo? ¿Cuáles van a ser mis experimentos que yo voy a realizar? El quinto sería llegar a ese lugar donde yo voy a desarrollar mi investigación y empezar a recolectar información. Importante. Posteriormente, toda esa información que yo recolecte, pues la voy a analizar. Entonces voy a hacer un análisis de la información y finalmente, ya cuando yo tenga analizada toda la información, ya puedo comenzar a hacer una redacción y publicación de esos resultados. Ahora, ¿cuáles son esos pasos de la investigación científica? De igual manera, aplicando el método científico, yo observo un fenómeno que me llame la atención, me hago una pregunta, ¿qué, quién, cómo, por qué pasa esto? Construyo una hipótesis a partir de mis conocimientos previos, después pongo a prueba esa hipótesis de manera experimental, la pongo a prueba. Finalmente, realizo un análisis de datos y comienzo con un establecimiento de una conclusión. Y finalmente hago una comunicación de los resultados, que puede ser eh, para una conferencia, que puede ser para una publicación en una revista científica. Podemos comunicar los datos de muchas formas. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de investigación? Recordemos que no siempre la investigación es como investigación para desarrollar medicamentos o para terapias contra personas que tienen alguna enfermedad, sino que a veces estos tipos de investigación pueden variar. Podemos hacer desde ciencia básica
hasta ciencia aplicada. Y por ejemplo, la ciencia básica es aquella que solamente nos genera conocimiento, o sea, conocer un fenómeno en específico. Y aquí les puse un ejemplo, entender cómo funciona una célula, ¿sí? Entonces, para yo hacer esto, pues tengo que aplicar ciencia básica o del otro lado tenemos a la ciencia aplicada, que ahora sí es la que resuelve problemas muy específicos. Entonces, por ejemplo, nos dice, ok, voy a desarrollar un tratamiento para tratar la obesidad, por ejemplo. Entonces, eso ya sería ciencia aplicada. Voy a resolver un problema en particular. Entonces, aunque hay muchos tipos de investigación, estos dos son como los principales, la ciencia básica y la ciencia aplicada. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta investigación científica? La investigación científica es muy importante porque permite obtener conocimientos de manera confiable, evitando que las conclusiones se basen solamente en opiniones o en creencias personales. Además, pues a través de un proceso ordenado y basado en evidencia, se puede ayudar a analizar los fenómenos de una forma que sea más objetiva, lo que permite también obtener resultados más precisos y confiables. Además, cuando los resultados se están repitiendo y se confirman en diferentes estudios, ya esto es muy bueno porque nos permite construir explicaciones que pueden ser mucho más amplias, como por ejemplo las teorías científicas que nos ayudan a entender mejor el mundo, ¿sí? Y como estos, pues podemos encontrar, digamos que muchos ejemplos relacionados. Ahora, para finalizar esta parte, me gustaría mencionar que cada vez que un científico investiga algo, está aplicando el método científico dentro de un proceso más amplio llamado investigación científica. Y esto que nos ayuda a afirmar al final, pues que tanto el método científico como la investigación científica son dos áreas que se complementan mucho porque la una va a depender de la otra. Entonces, todo el tiempo vamos a estar usando las dos de la mano. Y bueno, para finalizar esta parte de esta primera sesión, me gustaría que ustedes pudieran desarrollar la siguiente tarea, teniendo en cuenta, pues primero, los ejemplos que vimos del método científico. Recuerden que son 6 pasos para cumplirlo, que vimos algunos ejemplos muy particulares, pero pues que así como existen estos ejemplos que yo les di, pues son muchos más. Y las instrucciones para que ustedes realicen esa tarea van a ser las siguientes. La primera es que van a elegir un fenómeno o situación de tu vida diaria que te genere curiosidad. Puede ser algo sencillo, pues no se compliquen mucho para hacer esta parte de la actividad. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes desarrollen? Primero, que hagan una observación, que es la primera parte del método científico. Lo segundo es que a partir de esa observación se hagan una pregunta, que también generen una hipótesis con sus conocimientos previos. El cuarto es que hagan un diseño de experimento de cómo ustedes comprobarían eso que se preguntaron, que me digan cuáles son las variables que quieren medir, cuál sería esa variable independiente y cuál sería esa variable dependiente que ustedes quieren medir en el experimento, que me digan cuáles son esos resultados esperados y esos análisis de esos resultados y cuál sería su posible conclusión. Y quiero que en esta parte de la posible conclusión me mencionen si la hipótesis que ustedes se plantearon o esa hipótesis alternativa se está aceptando o si se está aceptando la hipótesis nula. Entonces, esto sería lo que les quedaría como tarea de esta primera parte de la clase del curso. Cualquier duda, pues eh, les dejo mi correo con el encargado de este curso. Y bueno, nada más quiero darle las gracias por la atención.
la atención que tuvieron a la clase y pues nos vemos en una próxima sesión, esperando que tengan entonces todos un buen día. Hasta luego y pues bueno, esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias.